¿Dice alguno de ustedes? Ahí salió. Perfecto. Yo por ahí aparezco mirando hacia la derecha, es porque estoy con dos monitores. Sí, estoy Voy bien. cambiando entre uno y otro. Bueno, si no hay más dudas, ya podemos empezar. Bueno, primero que nada, le quiero dar la bienvenida a todos, a todo el jurado. Yo soy Ezequiel Musa y con mi compañero Nicolás Macián vamos a hablarle de nuestro proyecto final, que es verificación facial utilizando redes neuronales para sistemas embebidos. Y bueno, aquí está también nuestro tutor, el ingeniero Mascorel Padilla. Bueno, para empezar, eh, como dije el título, nuestro proyecto final se basa en aplicar redes neuronales para sistemas embebidos. Antes de empezar a hablar de los objetivos y la planificación, queríamos hablar un poco de dónde surge la idea. Con mi compañero Nicolás siempre hemos querido hacer un proyecto de inteligencia artificial. Tuvimos varios proyectos antes de llegar a este. Por ejemplo, primero quisimos predecir la efectividad de unos antibióticos sacando fotos a unos antibiogramas. Luego tuvimos otro proyecto intermedio donde quisimos detectar la identidad de una persona con la forma de caminar, pero bueno, terminamos solucionando ese problema muy fácil. Y bueno, por último llegamos al de ahora, que bueno, fue una idea que nos llegó y bueno, la logramos aplicar. Bueno, como objetivo general, nosotros queremos lograr el diseño y el desarrollo de un sistema de verificación de identidad utilizando redes neuronales convolucionales para implementarse en sistemas embebidos. Los objetivos un poco más específicos son diseñar un sistema utilizando redes neuronales convolucionales que sean capaces de validar la identidad de una persona que se ha identificado previamente a partir del reconocimiento de su rostro. La idea es que primero se identifique ya sea con una tarjeta magnética o una simple lista desplegable y después que se reconozca la cara y bueno, se identifique que realmente la persona es quien dice ser. El objetivo también es adoptar e implementar el sistema en dispositivos con capacidades computacionales potencialmente inferiores a las de un teléfono celular. En nuestro caso, que va a ser una Raspberry Pi. Luego vamos a optimizar la performance del sistema, reduciendo el costo computacional para que la precisión deseada no disminuya y el sistema trabaje mucho mejor. Porque hay que tener en cuenta que las redes neuronales convolucionales requieren mucho procesamiento computacional. Entonces la idea es tratar de optimizar eso para que se mantenga la performance. Para lograr estos objetivos, el sistema tiene que ser capaz de identificar a la persona a verificar, ya sea mediante una lista desplegable o una tarjeta de proximidad. Nuestro proyecto ahora tiene una lista desplegable. Detectar la presencia del rostro de una persona en la imagen captada por la cámara montada sobre la placa. La cámara, ya vamos a hablar que en nuestro caso es la Raspberry Pi 4, nosotros tenemos un módulo de cámara instalado con el que hacemos la verificación. Luego queremos verificar si la identidad de la persona de la imagen coincide con la persona seleccionada y el tiempo de la verificación debe ser menor a un segundo. Esto es porque si el tiempo incrementa un poco más de un segundo se vuelve muy lento, muy tedioso, genera de alguna manera retardos, entonces nos parecía que un segundo era un muy buen objetivo para empezar. Perfecto. Hasta acá, tanto la introducción como la planificación, es el contenido que teníamos nosotros presentado en el anexo 1 del proyecto que a ustedes les debería haber llegado. En este caso creo que no dijimos Ezequiel, preferimos responder todas las dudas que pudieran presentarse al final, de forma de no cortar la presentación. Bueno, la planificación, como lo hicimos en un primer momento, lo separamos en 4 fases. La primera fase, con un tiempo aproximado de 80 horas, incluía tanto el aprendizaje del uso de la placa Raspberry Pi y el módulo de la cámara, para ver cómo se integraban, la investigación y elección de los frameworks y librerías a utilizar de Python, y la investigación y el uso y la elección, y bueno, el aprendizaje, sobre los algoritmos apropiados tanto para el reconocimiento de las caras, es decir, para la detección de las caras y la verificación facial. Como segunda fase, también con un tiempo aproximado de 80 horas, planeamos la recolección de datos necesarios para el entrenamiento de las redes neuronales, el procesamiento y el etiquetado de estos datos,
el diseño y la implementación de las arquitecturas de las redes neuronales que iban a utilizar los algoritmos para detectar y verificar, y el entrenamiento y el refinamiento de las redes. Además, también la realización de las pruebas correspondientes. Antes de hablar de tercera fase, quería aclarar que nosotros le pusimos un tilde verde porque hacemos referencia a que esas etapas o esos objetivos ya los fuimos cumpliendo. En este caso, investigar para la tercera fase con un tiempo aproximado de 160 horas, es decir, la fase más larga, la investigación y el estudio de los métodos de optimización de las redes neuronales, convolucionales en este caso, la implementación con la adaptación y las pruebas de estos algoritmos ya directamente operando sobre la placa, y el refinamiento y optimización sucesiva hasta que alcanzamos los objetivos propuestos. Y el seminario de avance, en este caso con un circulito amarillo porque es lo que estamos haciendo en este momento. Por último, la cuarta fase, con un tiempo aproximado de 80 horas, y no menos importante, incluye el diseño y el desarrollo del sistema integral, que lo estamos realizando, bueno, en este momento está en progreso, de forma bastante avanzada, la redacción del informe y la presentación del proyecto final en última instancia. Yo no lo escucho, Ezequiel. Yo disculpo. Sí, lo muteo cuando no hablo. Vamos a empezar un poco. Vamos a ir mostrando qué es lo que fuimos haciendo en el tiempo y vamos a empezar con la investigación preliminar, que es lo primero que hicimos. Vamos a hablar un poco de la investigación sobre detección de objetos, verificación facial, cómo funcionan y qué arquitecturas existen y cómo trabajan. Luego vamos a investigar si es viable la implementación en un hardware de sistema embebido, en nuestro caso la Raspberry Pi. Y después vamos a hablar de los frameworks, de las librerías y los lenguajes que nosotros elegimos para hacer esta implementación, que creímos que luego de una investigación eran las mejores opciones. Bueno, para empezar, quería hablar de lo que se investigó de verificación facial y, bueno, detección de objetos en general. Buscamos implementaciones como Dogface, Face ID o implementaciones en aeropuertos, entre muchas otras, y vimos que en general se trata de un proceso de dos pasos. Uno primero tiene que detectar la cara con un algoritmo de detección de objetos refinado para caras, y luego, una vez que se detectó la cara, se pasa a verificar la cara y si esa cara coincide con la persona que se desea identificar. Nosotros elegimos para trabajar con un sistema embebido la Raspberry Pi 4. Nos parecía que era la mejor relación precio-calidad en el sentido de las prestaciones que tiene. No es difícil de conseguir, es realmente fácil de conseguir, no es cara. Y creo que nos parecía la mejor opción para trabajar. Bueno, después de haber leído sobre la viabilidad y luego de la investigación, concluimos que no, era difícil, pero no imposible. Había muchas implementaciones utilizando aceleradores de redes neuronales como los Intel Mobius o los Neural Network Sticks, que bueno, nosotros no lo quisimos implementar porque encarecían el proyecto y creemos que la idea era que sea accesible. Entonces, nos vamos a priorizar nosotros el optimizar el uso de la CPU de estas redes, que se pueden utilizar, bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante, vamos a profundizar qué es lo que utilizamos. Bueno, continuando, voy a hablar un poco de qué es lo que elegimos sobre el lenguaje de programación, arquitecturas y frameworks que salieron de la investigación. Para empezar, el lenguaje de programación elegido fue Python. Vimos muchos lenguajes, hicimos una comparativa, vimos Java, C++, R, y nos quedamos con Python por las razones de que tiene un ecosistema de librerías bastante importante, tiene las librerías más conocidas, es muy fácil de aprender por el hecho de que es un lenguaje bastante coloquial en el inglés. Esto hace que haya mucha gente que lo esté aprendiendo. Es muy flexible, con Python podemos programar en orientado a objetos, estructurado, scripting, podemos de muchas formas, entonces es muy versátil. Y bueno, por su comunidad grande y colaboradora que siempre nos ayudó a salir adelante si teníamos algún problema. Bueno, para las arquitecturas, como tenemos dos problemas de Deep Learning, necesitamos dos arquitecturas distintas. Las arquitecturas elegidas
fueron para detectar la arquitectura YOLO V3, que vamos a profundizar dentro de un ratito, y para verificar elegimos Inception V4, que también vamos a profundizar un poco más. Por último, los frameworks utilizados para ayudarnos a realizar este proyecto son, para la detección, utilizamos Darknet, básicamente porque es el que implementaba la arquitectura de YOLO V3 de manera más óptima y más fácil. Utilizamos Keras para la verificación, porque Keras es un framework muy simple, muy modular, intuitivo, entonces era muy fácil de utilizar, digamos, y nos daba más tiempo en concentrarnos en optimizar las cosas que ponernos a escribir el código del framework. Y por último, para realizar otras tareas como graficar la interfaz del usuario, manejar la cámara, utilizamos OpenCV. Bueno, este es el diseño de la estructura básica, espero que se vea bien. Podemos ver que posee dos claves separadas, que es la detección de cara y la verificación de identidad. De abajo para arriba, de arriba para abajo, podemos ver que primero se pide una identidad, ya sea con la tarjeta magnética o con la lista desplegable, cual sea el método, y después pasamos a la detección de caras. La detección de cara se mantiene mientras no se detecte una cara. Si se llega a detectar una cara, pasamos directamente a la verificación de identidad. Una vez que estamos en la verificación de identidad, si la verificación es incorrecta, se vuelve a la fase de detección de caras y es muy importante saber que ya va a buscar otra cara, no la que se acaba de tachar de alguna manera. Y si la verificación es correcta, se le da el mensaje de bienvenida y el programa termina. Bueno, ahora le voy a hablar de la primera fase, que es la fase de detección de caras. Vamos a hablar de cómo implementamos YOLO V3 en la Raspberry Pi, la búsqueda de los datasets, porque necesitamos datasets para poder entrenar, el entrenamiento local y luego el posterior entrenamiento en Google Colab, y las pruebas de detección de caras que realizamos para ver cómo estamos. Bueno, para empezar, nosotros escogimos, como dije al principio, la arquitectura YOLO V3. Las razones por las cuales elegimos esta por sobre muchas otras es que esta posee una forma muy novedosa de detectar. Las implementaciones previas para detectar clasificaban objetos en varias ubicaciones distintas y en tamaños distintos, utilizando como ventanas deslizantes, o unas implementaciones más nuevas que generaban potenciales cuadros delimitadores en la imagen, y luego la refinaban, eliminaban duplicados, y todos estos pipelines son muy complejos y muy lentos. Si bien tienen muy buena performance, son muy lentos, muy pesados. En cambio, YOLO V3, que fue nuestra elección, lo que realiza es, tiene una sola red convolucional que simultáneamente predice los cuadros delimitadores, que son los que podemos ver en la imagen, que dice silla y persona, y las probabilidades de clase, como persona y silla. Esto es mucho mejor para las predicciones porque el algoritmo tiene el contexto global de la imagen, no solo ve pedacitos. Y no solo esto, también tiene una versión Tiny, que es lo que nos permitió implementarla en la Raspberry Pi. Es un algoritmo muy bueno, muy conocido, que aparte tiene una versión más fácil para que lo podamos correr en la Pi. Bueno, lo primero que se realizó luego de aprender de la arquitectura es implementarla en la Raspberry Pi. Bueno, estuvimos aprendiendo mucho sobre cómo funciona la Pi, tuvimos que hacer el setup del ambiente de trabajo, instalar dependencias, bueno, y muchos otros pasos. Gracias a todo esto logramos correr YOLO V3 con pesos preentrenados para otro dataset que se llama Coco, que es este dataset que estamos viendo que separa clases como silla, persona, que si bien no es lo que nos interesaba, para aprender a utilizar el framework y la arquitectura y aprender de detección de objetos en general, fue un muy buen inicio. Primero probamos con fotos estáticas, como la que estamos viendo, y luego probamos con feed de video, que bueno, se complica un poquito más por unos problemas de compiladores C++ y otros problemas que tuvimos que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, continuando, quiero hablar del dataset escogido. Nosotros tuvimos la opción de armar nuestro propio dataset con fotos nuestras, de nuestras familias o de nuestros amigos, pero creemos que la mejor opción era elegir un dataset de la web que esté optimizado, que esté creado para el problema, ya que por ahí
aparte de que sean no óptimos para el problema, nosotros podemos generar una suerte de sesgo si entrenamos con nuestra cara y después queremos verificar nuestra cara. Sería ideal que esos casos sean los casos de no de entrenamiento, sino que ya de la vida real. Bueno, vimos muchos datasets, hay muchísimos datasets, por nombrar algunos, tenemos CLBase, Flickr Faces, todos con diferentes cantidades y características, pero nos quedamos con Label Faces in the Wild o LFW. Nosotros consideramos que tiene un tamaño apropiado, con 13.000 imágenes y 5.700 personas distintas. El dataset está diseñado en realidad para verificación facial, pero nosotros lo que hicimos es adoptarlo a nuestro problema, que era el de detectar caras. Entonces eliminamos etiquetas de identificación. Por ejemplo, había imágenes de Obama que decían que era Barack Obama. A nosotros no nos interesaba, solo nos interesaba que sepa que ahí había una cara. Entonces fue una suerte de preprocesado para que funcione nuestro problema. Bien. Como dijo Ezequiel, en la primera instancia, después de tener instalado Darknet en la Raspberry Pi, dijimos, bueno, buscamos el dataset, lo encontramos, lo preprocesamos y lo adaptamos, y ya teníamos listos para entrenar nuestro problema de detección de caras. Ezequiel tiene una computadora con i7 de octava generación y una placa de video GTX 1070. Con eso nosotros pensamos que podría haber sido adecuado para entrenarlo y comenzamos el proceso de instalar las dependencias y los drivers, porque para entrenar redes neuronales, lo que se utiliza mucho es el CUDA, que es una plataforma para computación paralela, porque se requieren millones de operaciones matriciales y esto es una gran carga de CPU, por lo que para una GPU es mucho mejor. Y sin embargo, tuvimos problemas con las dependencias entre Linux, porque teníamos primero Manjaro, después pasamos a Ubuntu y no podíamos solucionar el problema que teníamos entre GCC y CUDA. Esto fue un problema que nos llevó aproximadamente 3 semanas en enero, y hasta que encontramos, dijimos, bueno, necesitamos buscar otra alternativa, porque es un proceso muy engorroso el instalar las dependencias y no podíamos lograrlo. La opción que encontramos fue la del entrenamiento en Google Colab. Google Colab es una plataforma que ofrece Google de forma gratuita. Para los que nos dan ellos es un cuaderno Jupyter, para aquellos que conocen de Python. Un cuaderno Jupyter es un servidor que nos permite escribir código en Python y además interactuar con el sistema operativo. En este caso nos dan una GPU NVIDIA Tesla K80 con 12 GB de memoria RAM. En caso que uno se quede sin memoria, Google automáticamente te asigna más memoria. Me pasó en algún momento, no en este proyecto. El beneficio que tiene todo esto es que, por ejemplo, CUDA ya viene instalado. Y instalar cuDNN, que es una librería optimizada para el cálculo de redes neuronales profundas, es muy simple. Le da directamente así dos o tres comandos. Con todo esto, nuestros problemas de dependencia se solucionaron y en una hora teníamos listo el ambiente para entrenar. Y el entrenamiento de las 4.000 iteraciones sobre los batches llevó un poco menos de 2 horas y teníamos ya los pesos de la red de detección calculados. Por eso, como se puede ver en la siguiente diapositiva, esta es una prueba que ya realizamos exportando los pesos que obtuvimos en Google Colab a la Raspberry Pi y corrimos una simple red de detección y se pueden ver los cuadros delimitadores tanto en mi cara como en la foto que está ahí. Y además, también realizamos pruebas en la PC, como se puede ver en esta diapositiva, y también con el mismo resultado. Una aclaración pequeña es que si bien dice persona, esto es una cosa que nosotros escribimos en la librería para mostrarlo nada más, no es que hayamos buscado personas, sino caras, podría haber dicho cualquier cosa ahí. En la siguiente fase, ya es nuestra fase de verificación de identidad. Vamos a hablar sobre 4 puntos de esta fase. Primero, la implementación de la red de Inception V4 que utilizamos para la verificación, los frameworks de OpenCV y Keras, las pruebas manuales que realizamos ya en la PC y también en la placa, y una medición de tiempos. Bueno, para hablar un poquito sobre Inception V4, sobre por qué fue elegida sobre muchas otras arquitecturas, Inception V4 es una red muy flexible, muy nueva, originalmente conocida como GoogleNet, después de muchas iteraciones quedó como la V4,
es muy flexible y aparte posee muchas técnicas de optimización como normalización de bache, factorización y bueno, aquellos que estén más familiarizados con el tema sabrán de lo que hablo. Si no se lo puedo explicar, no hay problema al final. Entonces, bueno, básicamente lo que realiza Inception V4 es codifica la imagen de entrada en un vector de tamaño 128, que ese vector, esos números que tiene el vector son los rasgos que están codificados, los rasgos de cada cara, digamos, de las distancias y todo eso. Y lo que realiza después es comparar el vector de la entrada con el vector de la persona a verificar del principio. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular al final es la distancia entre el vector que se acaba de codificar y el vector de la imagen que seleccionamos al principio, de la identidad. Para esto, Inception V4 usa una función muy buena que se llama triplet loss, que lo que realiza es comparar un caso base, un caso positivo y un caso negativo, y lo que hace es tratar de que la distancia entre el caso base y el positivo sean la más cercana posible y alejar el caso base de la distancia del caso negativo. Para implementar esta red, como dijimos un poquito al principio, se utilizó OpenCV y Keras. OpenCV, para hablar un poco de ello, es una librería de código abierto dedicada al computer vision. Está equipada con muchos algoritmos, funciones de procesamiento de datos, de muestreo y bueno, muchas otras funciones. Y la utilizamos para cargar el modelo de Darknet, como van a poder ver en la imagen. Y bueno, detectar si se detectó una cara y pasar al otro modelo. También realiza otras funciones como mostrar la imagen de la cámara, dibujar la UI, bueno, etc. Y por último, Keras, que es una API de alto nivel para redes neuronales en Python. Esta tiene backend, o sea, corre por sobre TensorFlow u otras frameworks que son un poco más bajo nivel, pero que son muy conocidos. Es muy fácil de usar y es muy modular, entonces nos parecía que era la mejor opción. Bueno, y como dije al principio, lo utilizamos para cargar y correr Inception y luego verificar con triplet loss. Si pueden ver en la imagen, trabaja con una representación de cómo las tres frameworks trabajan juntos. Bien, en esta imagen se puede ver una prueba ya del sistema de verificación corriendo en la placa. Se puede ver el cuadro delimitador en mi cara en amarillo. En este caso eso es lo que detectó la primera fase de la red y la verificación que se está realizando en este momento. Se puede ver que, bueno, en este caso verificando el 7 significa que es el intento número 7 y 0,67 es la medida de la distancia respecto a la distancia entre la imagen que está verificando con la imagen que está cargada de mi identidad cuando yo me registré en el sistema. En este caso, arriba a la izquierda se puede ver que los cuadros por segundo dice 1.06. Recordemos que nuestro objetivo al principio era de obtener por lo menos un FPS. En este caso ya estaría por sobre el objetivo, pero nos parecía que le podíamos sacar más jugo e ir más. Es muy importante aclarar que por cómo está diseñada la arquitectura de nuestro sistema, y bueno, y teniendo en cuenta que la propagación de redes neuronales implica millones de multiplicaciones matriciales, que son una gran carga de trabajo, y la propagación de las redes neuronales significa la mayor parte de la carga de trabajo de nuestro sistema. En el caso que una persona ya haya sido verificada, o sea, se haya confirmado que él o ella, o que se haya denegado la identidad, ya se dejan de propagar las redes neuronales. Como se puede ver en la siguiente imagen, cuando ya se verificó una persona, los cuadros por segundo que analiza se aumenta muchísimo. Esto es porque la carga de trabajo se reduce significativamente, ya que no se están propagando las redes neuronales. Tenemos que tener en cuenta que en realidad nosotros a nivel de conexión con la cámara, o sea a nivel de hardware, la cámara nos está dando 30 cuadros por segundo, sin embargo nuestro sistema dice 35.07. En este caso lo que significa es que algunos cuadros lo estamos viendo de forma repetida, ya que si nosotros pusimos 30 y estamos viendo 35, es porque alguno lo está mostrando dos veces. Tengamos en cuenta una aclaración que para la cámara que nosotros tenemos y la resolución que estamos utilizando, que es de 640 x 480, el máximo que se le puede sacar a la cámara es de 90 FPS. Sin embargo, nosotros lo seteamos en 30.
Bien. Una vez que ya habíamos realizado un poco el trabajo de integrar el sistema, y bueno, estamos trabajando con un repositorio Git para trabajar de forma colaborativa entre Ezequiel y yo, cada uno en su lugar, en su casa, nos dimos cuenta al momento de crear la interfaz de alta de usuarios, porque nosotros hasta ese momento para probarlo y verificar nos registrábamos de forma manual, escribíamos un par de líneas, no, manteníamos la cámara y ya guardamos la identidad. Cuando quisimos crear la interfaz de alta de usuarios, nos dimos cuenta que nuestro código no estaba hecho de forma ordenada, de tal manera que pueda ser reutilizado. Había variables globales y ciertas dependencias que no nos permitían realizar la interfaz, crear la interfaz de alta de usuarios reutilizando funciones que ya habíamos implementado en el sistema de detección y verificación. Por cómo es el sistema, hay mucha similitud, digamos, entre la alta y la verificación, sobre todo del dibujo de la librería gráfica y cuestiones como detectar la cara. Y entonces lo que hicimos fue armar un módulo en Python, es decir, armar una librería, de tal forma que reestructuramos todo nuestro código para que pueda ser reutilizado. En la siguiente diapositiva se puede ver una imagen de cómo estructuramos nosotros el módulo. Para quienes estén familiarizados con Python, pueden saber que este es el directorio root de nuestra librería porque tiene el archivo main-py. Estos no son todos los archivos que tiene nuestro módulo, sin embargo algunos más representativos. En este caso el archivo checker-py o checker son los que realizan la verificación dependiendo si se trata corriendo en Windows o en la placa. Nuestro sistema funciona en las dos. La única diferencia que hay de la implementación es cómo se maneja la cámara por el módulo que tenemos en la Raspberry Pi. Tenemos otros archivos como los modelos de configuración de las redes neuronales, los datos donde se guardan las imágenes de las personas y el encoding. Tenemos otras carpetas donde guardamos los pesos de redes neuronales, los modelos y por último donde tenemos las funciones que se reutilizan tanto para la verificación, el reconocimiento o el alta. Bueno, después de haber implementado tanto los dos sistemas de detección como de verificación, pasamos a la etapa de optimización del sistema, es decir, teníamos un resultado, estamos obteniendo casi 1.1 FPS, pero queríamos ir a más. En este caso, analizamos las alternativas que teníamos y entonces vamos a hablar sobre 3 ítems. Uno es la implementación de multithreading, el otro es la mejora en la inicialización del sistema, tanto para la compilación del modelo como para el cálculo de los features de las personas, de los rasgos, y por último, unas mediciones de tiempos que realizamos. Por el lado de la implementación de multithreading, nosotros habíamos estudiado, digamos, a lo largo de la carrera, dos alternativas. Podríamos haber ido por el multiprocesamiento o por el multihilo. El multiprocesamiento, en este caso, es ciertamente más complicado porque nosotros hubiésemos querido implementar el multiprocesamiento a nivel de la propagación de las redes neuronales, lo que hubiese involucrado ir por abajo de los frameworks que la propagan. Es decir, teníamos que buscar la mejor implementación, pero iba a ser bastante complicado implementar los frameworks de forma de multiprocesamiento. Nosotros teníamos una tarea, que es la tarea de la cámara, que es una tarea puramente de entrada y salida, entonces se adaptaba perfectamente como candidata para hacer en un hilo por separado. Entonces lo que decidimos implementar fue un hilo por separado que hace polling constante a la cámara, de tal manera de disminuir la latencia, en el caso que sea una operación bloqueante, que no haya que esperar que nos traiga el cuadro nuevo de la cámara. Sin embargo, ya lo vamos a hablar después, cuáles fueron los efectos de esta aplicación, pero como se puede ver en la imagen, los FPS cuando no se están propagando las redes neuronales, es decir, cuando la carga de trabajo es muy baja, los FPS se disparan a 170 o 100, incluso más de 200 en algunos casos. Sin embargo, cuando se están propagando las redes neuronales, es decir, cuando la carga de trabajo es alta, el impacto del hilo por separado no es apreciable, realmente no nos trae beneficios. Tengamos en cuenta de vuelta que nosotros a la cámara la seteamos en 30 FPS y si nos da 170 es porque nos muestra varias veces el mismo cuadro. En tanto, para la inicialización del sistema, nuestro modelo de las redes neuronales está escrito, de la red de verificación sobre todo, está escrito en código de Python y se compila en tiempo de ejecución. Es decir, que cuando se inicia el sistema, se compila la red, se cargan los pesos que están en archivos por separado y un proceso largo de la compilación. En algunos casos, en la placa para inicializar el sistema, tardaba entre 2 y 3 minutos. Es bastante largo, digamos. Entonces lo que hicimos fue
compilar el modelo y guardarlo, es decir, que de tal forma que cuando el sistema se inicialice, busquen cierto directorio que nosotros pusimos, el modelo compilado y lo cargue de forma mucho más rápida, como van a ver en la implementación. Y los pesos también todos guardan el mismo archivo, entonces el sistema cuando se inicializa busca ese modelo y los pesos y los carga. Si no lo encuentra, bueno, ahí sí se pone a compilarlo de nuevo y guarda. Como segunda mejora como optimización en la inicialización del sistema, nosotros para guardar las identidades le sacamos una foto a la cara de las personas y esa foto bueno, queda guardada en el sistema. Sin embargo, si cada vez que se inicializa el sistema, nosotros tenemos que leer la foto, calcular los 128 rasgos y bueno, almacenarlos de alguna forma en alguna variable, ese proceso es cuando tengamos en cuenta que crece la cantidad de personas almacenadas en el sistema, puede ser muy largo. Entonces lo que hicimos fue directamente, cuando uno utiliza la interfaz de alta de personas, de usuarios, y carga un usuario nuevo, ahí sí se recalculan los pesos de todas las personas, de tal forma que si hubo alguna modificación o se eliminó algún archivo, esa identidad se pueda quitar. Entonces ahí es que donde se calculan los pesos y se genera un nuevo archivo. Obviamente en el caso de inicialización, si no encuentra este archivo, lo va a generar. Por última medida de optimización, realizamos una medición de tiempos que creo que no es oportuno leerles los 9 tiempos que seleccionamos, sin embargo, quiero que presten atención en el tiempo 5, o sea, seleccionamos 9 tiempos representativos de nuestro código que queríamos medir para ver cuál iba a ser el cuello de botella, qué es lo que nos estaba impidiendo mejorar la performance del sistema. El tiempo 5 es el tiempo de la propagación de la red de detección y el tiempo 8 involucra la propagación de la red de verificación. En la siguiente diapositiva se puede ver un análisis de los tiempos. En la imagen de la izquierda, en la primera imagen, hay algunos tiempos que son 0, que los decidimos quitar para la segunda imagen, donde se puede ver de forma más apreciable algunos. En este caso se puede ver cómo el tiempo 5, Ezequiel, si puedes ponerlo con un puntero un poco, el tiempo 5, por ejemplo, en ese caso, es de 93 milisegundos comparado con 19, 22 o 5 milisegundos. Después de vuelta, si se puede ver, el tiempo 5, que es el tiempo que incluye la propagación de la red de detección, es casi siempre un orden de magnitud mayor que los otros tiempos. Entonces, claramente era nuestro cuello de botella la red de detección. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿cómo podemos optimizar la red de detección? Ya que lamentablemente no podíamos ponerla en un hilo por separado, implementar un hilo por separado porque esta propagación la realiza la librería de OpenCV y no podíamos meternos debajo de ese módulo. Sin embargo, nosotros, para instalar OpenCV en la placa, lo que hemos realizado para quienes estén familiarizados con el lenguaje es directamente un pip install y OpenCV, de tal forma que la habíamos bajado a la aplicación, al módulo compilado. Sin embargo, lo que buscamos en la alternativa de optimización es compilarlo en la placa, que no es un proceso ni trivial, ni sencillo, ni corto, casi 2 horas para compilarlo, y sí se nota una mejora en el funcionamiento de nuestro sistema. De hecho, entre un 10 y un 20% de mejora gracias a esta compilación en la placa. De tal forma que ya se va a ver que antes no tenemos una imagen de la situación antes, pero se utilizaba un solo núcleo, y ahora con la compilación en la placa pasa a utilizar los 4 núcleos. En la siguiente imagen se puede ver cómo habíamos partido de 1.1 más o menos frames por segundo, y ahora, gracias a las optimizaciones que realizamos, obtuvimos casi 1.55 frames por segundo, casi una mejora del 50%, por lo cual vimos que bueno, nuestra optimización sirvió de algo. Sin embargo, en este punto, nosotros teníamos una serie de alternativas. Por un lado, teníamos estos tiempos los medimos empíricamente, ¿no? Los medimos y esos son los resultados que obtuvimos. Para cuando no se utilizaba el hilo por separado, el resultado era mejor, entre 1.45 y 1.55 cuadros por segundo. Y con el hilo por separado, el tiempo que se obtenía de acuerdo a quién manejaba la cámara, si la manejaba la librería de OpenCV o la manejaba la librería nativa de la cámara, el resultado era distinto. Es por esto que, empíricamente decidimos quedarnos con la implementación que no tiene el hilo por separado, y porque era la que obtenía mejores tiempos. Sin embargo, existían 2 problemas. Uno, que la primera iteración del sistema, o sea, es decir, cuando se inicializaba y la primera persona se quería verificar la identidad, la iteración se clavaba en la placa, tanto en la placa como en la computadora, tenía un delay como de 10 segundos y seguía funcionando.
nos pusimos a investigar con Ezequiel dónde estaba el origen de los problemas, midiendo cada tiempo a ver dónde estaba, y resulta que nos terminamos metiendo debajo de la implementación de Keras, la librería que utilizamos para la propagación de la red de verificación, y resulta que por la implementación de la librería, en la primera iteración se inicializan, bueno, muchas variables que requieren un cierto tiempo esto. Entonces lo que hicimos para solucionar este inconveniente y que el usuario no tenga la mala experiencia es que esta primera iteración se realice cuando se inicializa el sistema, de tal forma que cuando el primer usuario vaya a seleccionarse para verificar, no tenga que pasar por ese problema. Y además teníamos un retardo entre lo que muestra la cámara y lo que estaba pasando en tiempo real. Ese delay era bastante molesto y tuvimos que investigar dónde estaba, y resulta que había un buffer que almacenaba la cámara, bueno, los cuadros de la cámara, y entonces los iba analizando. Nosotros queríamos que analice el último, en realidad. Sin embargo, esto era cuando estaba en la librería de OpenCV y no con la librería de PyCamera. Entonces decidimos implementarlo con PyCamera y no con la librería de OpenCV. De cualquier forma, pudimos solucionar eso seteando el frame rate de la cámara en vez de 30 en 2 cuadros por segundo, y que el tamaño del buffer sea de 1, que es el mínimo. Bien. Bueno, ya hemos hablado de todo lo que hemos logrado hasta aquí. Me gustaría hablar un poquito de qué es lo que nos falta. Este, como camino, como camino que falta, tenemos que continuar con la redacción del informe. Todavía nos falta un trecho, pero está bastante avanzado. Queremos probar el sistema con más personas y agregar pequeñas variaciones en las personas, por ejemplo, poner accesorios como anteojos, aros, para ver la variabilidad del sistema. Si decrece mucho la, el tiempo, la cantidad de aciertos, o si no, y si baja mucho, tratar de mejorar eso, y también medir la variabilidad que no solo de las caras, sino del entorno, por ejemplo, un cambio de luz, un cambio de ángulo, y viendo las dos pruebas, actuar en consecuencia de cómo podemos mejorar estos dos casos, que son muy importantes. Bueno, y por último, tenemos preparado una pequeña demo de la Raspberry Pi andando y detectando, que bueno, ahora mi compañero Nicolás va a pasar a presentar. Sí, en este caso, denme un momentito, porque justo lo que estaba realizando estaba desconectando el monitor que tenía y conectando la placa. Ya se está prendiendo. De hecho, ya se prendió. Y para mostrarles, un segundo. Sí. En este momento me estoy uniendo desde mi celular a la reunión, y el objetivo es, si ustedes están viendo la pantalla ahora que estoy enfocando con mi celular, primero para mostrarles un poco el setup que tenemos. A la placa nosotros le imprimimos en 3D una carcasa y un sostén para la cámara, de tal forma que se pueda girar y ajustar. No sé si pueden verlo bien, pero en este momento la carcasa no está cerrada porque estamos esperando que llegue el fan, o sea, el cooler de 5 voltios para ponerle, porque la temperatura que levanta la placa cuando analiza es significativa y se puede reducir bastante con un cooler ahí adentro. Y una cuestión, yo ahora en realidad lo que voy a hacer es transmitir la pantalla desde la placa. Sin embargo, para que quede constancia de esto, les quería mostrar el comando htop, que no sé si pueden ver ahí que el uso de los 4 núcleos es casi cero, es 2% en un caso y en el otro es cero. Para que vean la diferencia, cuando yo transmito la pantalla desde la placa, la performance del sistema disminuye porque la utilización de los núcleos incrementa bastante. Ahora lo van a ver cuando me una desde aquí. Y en ese caso, bueno, la performance de nuestro sistema disminuye porque se está utilizando el procesador para transmitir la pantalla también. Sin embargo, creemos que era mejor mostrarles de esta forma que mostrando un video, digamos.
ingeniero Majorel si me acepta. Espera un segundo. Ahora sí. Y les voy a presentar la pantalla. En este caso pueden ver cómo lo que les decía de la utilización de los núcleos es bastante alta cuando les paso a transmitir la pantalla. Entonces, para mostrarles el sistema, en realidad la performance es bastante menor de lo que les mostramos en las diapositivas. Vamos a comenzar por mostrar el alta de un nuevo usuario, cómo es, y después me voy a verificar, digamos, con el usuario que estoy creando en este momento. Ahí lo que se puede ver es que está cargando el modelo de disco, lo encontró, bueno, porque ya está en este caso, y no lo está compilando. Me gustaría aclarar que este tiempo es una sola vez, digamos, al principio, y la idea sería que el sistema se encienda un poco antes de ser utilizado, y este tiempo no lo sufre el usuario, digamos. Exactamente. Bueno, en este caso, mi nombre va a ser Nicolás Macián Seminario. Me pregunta si es correcto, le digo que sí, y comienza la captura de la identidad. En este caso, ustedes pueden ver mi cámara, ahí como aparece el recuadro en verde, y lo que me pide es que apriete espacio cuando yo vea que la imagen es suficiente, o sea, cuando considera adecuada. En este caso miro, y veo que la imagen se congeló. Perdón, no tenía hecho el clic, el cursor ahí. Bien, ahora sí, me dice presione sí o no para confirmar o abortar. En este caso estoy de acuerdo con la imagen. Presiono sí, y lo que hace es cargarme la identidad. Si bien nos faltó un detalle de desarrollo que vamos a modificar, que es que muestre un cartelito que diga ingresando la identidad. En este momento, bueno, porque nosotros lo desarrollamos, sé qué es lo que está pasando, y ahí me da una bienvenida al lenguaje inclusivo de mi identidad. En este caso puede ver que cuando el procesamiento es nulo, la cámara fluye mucho más rápido, ¿no? Con Enter cierro el sistema. Acá me dice que se actualizaron los datos. Y ahora vamos a ver en el caso de ya como el sistema funcionando. Esto es lo que decía Ezequiel, que se hace, no sé, si se implementa en una empresa una sola vez por día, se inicializa a la mañana, se cierra a la noche, lo que sea, y se realiza una sola vez. Y en este caso, bueno, se toman los cambios que haya en los archivos de identificación, porque solo se leen en la inicialización. En este caso nos dice que está corriendo la versión de Raspberry Pi, por la pequeña diferencia que hay con la versión de escritorio, y que está leyendo el modelo del disco. Bien, esas son una serie, bueno, de identidades que hay cargadas. Ayer, cuando ensayamos, creamos otra. Hoy es Nicolás Macián Seminario. Le damos a Enter. Y bueno, perdón, ahí está. Y ahí pueden ver cómo, bueno, directamente desde que levantó me reconoció. Sigue con espacio a modo de debug. Nosotros hicimos que se pueda resetear esto.
Ahí vemos que no se ha detectado la cara porque está mi mano. Y cómo me reconoce, me verifica la identidad. No sé si ustedes pueden llegar a ver los números que se leen acá, pero itera más o menos entre 100 y tanto y 300 cuadros por segundo, dependiendo del momento. Como les decíamos, en realidad la performance está acá un poco afectada por el hecho de que estoy transmitiendo la pantalla, pero me verifica de forma instantánea casi. Y aquí, en general, es lo que se puede apreciar, el uso de la CPU es prácticamente en cero cuando está en este momento sin abrir la interfaz de usuario, la interfaz gráfica, digamos, de la cámara. Y acá en este caso, bueno, que el consumo es bastante elevado por el tema de acá los procesos de Chromium, que es el navegador que estoy utilizando para transmitir la pantalla. Ezequiel, ¿querés volver a la presentación? Sí, sí. Bueno, así concluye nuestra demo. Esa era la última parte de nuestra presentación. Le queríamos agradecer por la atención y por haber asistido. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bien, No. ¿cómo quieren que nos organicemos con el tema de las preguntas? Si quieren hablar una pregunta a cada uno, como le parezca a ustedes. No, le estoy preguntando al jurado. Ah, perdón. No, yo no tengo preguntas. Para mí está bastante claro. Si vos tenés, Gustavo, avanzar. Bueno, primero que nada, felicitarlos. La verdad que me pareció súper completo el análisis del caso que están presentando hoy, del modelo que están presentando hoy, del desarrollo en definitiva que están presentando hoy. Tengo una serie de preguntas con distintos enfoques, desde lo técnico hasta lo práctico. Esencialmente creo que me gusta la solución que han implementado, me parece sumamente compleja, me parece que una vez más excede el alcance del proyecto final, así que los felicito tanto a ustedes como al tutor. Con respecto a las preguntas en sí, la primera es, ¿qué tipo de red neuronal han utilizado? ¿Sí? Bien, Ezequiel. La red es una, creo que se había, no sé si capaz que me lo salteé, pero es una red neuronal convolucional. Es más que nada, no es ninguna red especial como ser una red residual o, o algún tipo de red neuronal convolucional especial. Si bien Inception V4 antes era una red residual, luego de la versión 4 deja de serlo por una cuestión de optimización. Con esta implementación de los módulos Inception, solucionaron un problema que antes lo solucionaba utilizando redes residuales, así que más que nada es una simple red convolucional con muchos módulos en el medio, muchas convoluciones en el medio, mucho pooling, también, bueno, normalizaciones, el max, bueno, estas funciones que permiten que no haya cuadros delimitadores repetidos, es una arquitectura muy compleja, sin embargo es convolucional simple de alguna manera. Perfecto. Con No, respecto a qué dimensión tiene la red neuronal para sumar un poquito a lo que dijo Ezequiel, en mayor detalle en el informe estamos redactando, mostrando la arquitectura que hay detrás de la red neuronal implementada. Bien, ¿cuál sería la dimensión de la red que están utilizando? ¿Cuántas entradas, cuántas salidas y cuántas capas ocultas? Bien, por el lado de la red de detección, el tamaño de entrada es de 413 por 413, ese es el tamaño de imagen que toma, y nos devuelve una serie de predicciones con la capa softmax, si no me equivoco, que nos devuelve la clase, en este caso como tenemos una clase única es medio como redundante, tal vez podremos modificar la estructura de YOLO para que reconozca una única clase simplificando la capa de salida, pero nos devuelve la clase, la confidencia
Bueno, y por cada cara además o sea, por cada, match nos devuelve el top, o sea, la coordenada de X, de Y, y el ancho y el alto de la cara. En este caso, en realidad también en el informe estamos escribiendo un poco más detallado, pero me parece muy válida la pregunta, sobre cómo se procesa, digamos, tanto las entradas como las salidas. Y por el lado de la red Inception, toma una entrada de 96 por 96, y en este caso la salida es un único número que es, perdón, en este caso la salida del Inception son los 128 rasgos, y una vez que la procesamos, simplemente calculamos la distancia, que es la distancia euclidiana, que es un único valor real entre entre la identidad original y la que se está capturando en el momento. Bien, Me ¿y la gustaría cantidad de aclarar, capas internas que están usando? es, la capa YOLO, el algoritmo YOLO, tienen dentro del que sería el feature extractor, digamos, que es el que trae, ¿no? El que detecta y extrae los rasgos, tiene 53 capas convolucionales en el medio, que se llama Darknet 53, si no me equivoco, el feature extractor, más entre 5 y 10 capas extra, que serían la capa softmax y todo lo que es la parte de optimización. Y y la arquitectura Inception, si mal no recuerdo, son 144 capas, o sea, bastante más pesadita, ¿no? Perfecto. Entre módulos convolucionales. Con respecto a todo el proceso, toda la carga de proceso y almacenamiento de datos, la definición de la estructura que han planteado, ¿lleva a que esos datos estén almacenados en la Raspberry o van a necesitar un módulo externo como soporte? En el caso, como lo planteamos, nosotros por ahora se almacena todo en la Raspberry. Tengamos en cuenta que la identidad de las personas es una imagen de 96 por 96, entonces bastante diminuta, digamos, en tamaño. No es una imagen como una cámara que se puede sacar hoy de 3000 por 2000 píxeles. En principio, el almacenamiento le daría para... No calculamos cuánto sería el máximo teórico que se podría almacenar de identidades, pero por el momento están almacenadas en la placa. Sin Bien, embargo, tal vez nosotros pensamos, sumando un poquito, en una implementación tal vez que sea en muchas placas. Por ejemplo, si una empresa quiere montar, podría dar las detecciones, o sea, los detectores en varios lados, y que todos tomen por internet, por ejemplo, las identidades que se calculen en una máquina con más procesamiento, o la interfaz de alta está en una oficina distinta, por ejemplo, de una computadora. bien, por lo que decían al principio, han tomado una matriz de lectura del fotograma cuadrada. ¿De cuánto era la dimensión? 416 por 416. Hablamos de una imagen cuadrada, no rectangular como mostraban en el video. En realidad, como se puede ver en el video, la imagen está recortada. Volvemos una captura, Ezequiel, por favor. No, está bien. Lo que han hecho sobre el video es recortar la imagen cuadrada. ¿Y de qué dimensión queda ese recorte? De 416 por 416. Tengamos en cuenta que la cámara nos da 640 por 480, entonces nos quedamos con los píxeles 416 por 416 centrales. Perfecto. Ahí tengo alguna duda porque la imagen que se visualizaba era, de nuevo, rectangular y no cuadrada. Entonces tiene que ver más que nada con esto. Han tomado cada uno de los píxeles dentro de la imagen para generar una de las entradas de la capa de entrada de la primera neurona. Sí. Perfecto. Entonces, para ese fin, lo que queda delimitado es de la imagen que capta la cámara a 416 por 416. Claro, la entrada, claro, es de 416 por 416, sí. Bueno, con respecto a los hitos que están delimitando en el rostro, es necesario ha sido necesario delimitar hitos en el rostro como para cuadrar la imagen, como para fijar la imagen, o han utilizado un recurso, como han mencionado en alguna de las herramientas que han utilizado para detectar esos hitos. Bueno, en realidad, como lo hicimos con un enfoque, digamos, de detección de objetos, simplemente nosotros no hay algunas alternativas que, por ejemplo, buscan los ojos, o la nariz, o la boca, para captar la cara. Nosotros simplemente optamos por entrenar la red con muchas imágenes de caras, y que automáticamente elija cómo quiere detectar una cara. De hecho, en una de las versiones de mi captura de identidad estoy con el pelo largo, que antes me capturé y me sigue detectando. Es decir, por ejemplo,
como también le mostré a Ezequiel en otra prueba hace un par de días, bueno, yo tengo la placa por el tema de la cuarentena, probé con un barbijo, y el barbijo arriba de la nariz, por ejemplo, ya no me captura, pero si está abajo de la nariz, sí me puede verificar igual. Es decir, que no toma, por ejemplo, si bien tal vez la boca influye, pero no es determinante, podríamos inferir de cierta manera. Si me permiten agregar algo, nos parecía, si bien es una opción, como dijo, presentarle al algoritmo los hitos o los rasgos que nosotros creemos que son los más importantes, investigando también descubrimos que es mucho mejor que al tiempo de entrenamiento la red aprenda cuáles son los mejores hitos o mejores rasgos que van a ser los más determinantes, digamos. La misma red es la que aprende cuáles son los hitos más determinantes a que nosotros lo preprocesemos de alguna manera o lo seleccionemos manualmente. Bien, bien. Eso sería muy importante que lo documenten, porque plantea un desafío que evidentemente me lleva a la siguiente pregunta. ¿Han hecho una determinación de error ponderado del sistema? Es una medida que necesitamos calcular. Sin embargo, bueno, por el momento, bueno, del aislamiento, digamos, que tenemos, no podemos probarlo en distintas personas más que las personas que viven en mi casa. Sin embargo, lo queremos calcular cuál es la tasa de error y o sea, cuántas fallas cada tantas iteraciones nos da para tener una medida de cuán bueno es el sistema realmente. Si me permite agregar algo. Sí, por favor. Sí, disculpe. Si bien se puede realizar una suerte de benchmark con alguna otra dataset, creemos que esto va a ser un benchmark más o menos virtual, con imágenes que tienen muy buena luz o casos de ese estilo, y si bien nos parecía que era algo que se podía hacer, nos gustaría hacer un benchmark más real para tener resultados reales. Correcto. Pero de todas formas, también plantea una cuestión que tiene que ver con la escalabilidad del sistema, en la cual ustedes pueden determinar cuál es el error ponderado de esta versión y que otra generación de estudiantes puedan tomarlo al proyecto para escalarlo y en función de eso determinar cuál es el plan de mejora, un plan de mejoras para mejorar este error ponderado. Sí, creemos que es algo vital que vamos a calcular, de hecho, y como dijo Ezequiel al final en los avances, queremos medir la variabilidad, porque muchas veces este tipo de sistemas, por ejemplo, especifica que la luz óptima para el funcionamiento del mismo es un foco calidez tanto y a cierto ángulo, para que, por ejemplo, en este caso yo tengo un foco acá arriba y mi cara está más blanca de lo que es normalmente por el efecto de iluminación, entonces muchas veces queremos medir, establecer cuál es el funcionamiento óptimo del sistema para que sea instalado de tal forma, digamos. Ahora, han planteado, de acuerdo a la usabilidad del sistema, cuáles son las condiciones requeridas para que el sistema funcione de la mejor manera posible. Bueno, en ese caso, en realidad nosotros tomamos como caso de uso, digamos, la placa Raspberry Pi 4 con 4 GB de RAM. Nosotros no lo medimos en otro tipo de dispositivos, más allá que mi computadora y la computadora de Ezequiel, donde funciona bastante mejor. A mí mi computadora, sin ser la mejor del mundo, me da 7 cuadros por segundo, y a Ezequiel otro tanto, sino un poquito más. En tanto que tal vez sería interesante, no sé si para los alcances de este proyecto o como dice usted, para otra gente que quiera indagar un poco, avanzar nuestro proyecto, digamos, o escalarlo, medir el impacto en diferentes dispositivos con diferentes características, ¿no? En realidad la pregunta iba orientada no a lo que ustedes están construyendo, sino al entorno en el cual el dispositivo funciona de manera óptima. Bien, justo eso estaba por agregar, que la idea del dispositivo era que funcione lo más independiente posible y lo único que necesita el dispositivo que es buena refrigeración y la conexión a los 2, a los 9 voltios que usa la Raspberry, y eso es todo. No necesita internet, no necesita nada, no depende de nada más que de su propia placa, que era, bueno, la idea de esto de poderlo ejecutar en sistema embebido. Solo necesita de su alimentación y de una buena refrigeración porque calienta bastante. Aclaro ahí tal vez que justo yo dije que la placa está abierta en este momento hacia la carcasa, porque estamos esperando el fan de 5 voltios, que en promedio, según medidas en internet que vimos de gente, en promedio baja 20 grados la temperatura de la placa, tener la refrigeración arriba, por lo que nosotros estamos esperando para poder probarlo y efectivamente que pueda correr durante varias horas sin ningún problema, digamos, la placa. Bien,
pero de nuevo, mi aporte va de la mano de no solo de las condiciones tecnológicas, de lo que, exacto, las condiciones de luminosidad, de ambiente, de fondo, de todo lo que pueda generar cierta distorsión al procesamiento que están realizando, o que por detrás de un rostro se movilice algo en tiempo real, un vehículo, personas caminen por detrás. ¿Cuáles serían? La recomendación era, si es necesaria, un ámbito físico en donde se va a desarrollar la acción del dispositivo, ya no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista operativo. La última pregunta es la más compleja, y viene de la mano de consultarles si han estudiado los alcances del copyright del Google Colab para subir, para usar la tecnología de Google para el desarrollo de estas tecnologías, por ejemplo, y todos los recursos que han utilizado de esta plataforma, cómo impacta en los derechos de autor de ustedes y de la universidad. Bueno, un poco para agregar tal vez al funcionamiento del ámbito, Google nos asigna una cierta GPU y una cierta memoria, tanto memoria RAM de procesamiento como una memoria de almacenamiento, ¿cómo se diría? Temporal. Esto está solo almacenado por 12 horas. Y nosotros lo que hicimos en realidad fue, los únicos datos que subimos al Google Colab fue el dataset del Label Faces in the Wild adaptado en un archivo comprimido .zip y lo descomprimimos en el servidor. Es decir, que por esas 12 horas las imágenes estuvieron descomprimidas, la red se entrenó y nosotros descargamos los pesos y se borran del servidor, obviamente para optimizar el espacio de cuánta gente lo usa. Por lo tanto, el almacenamiento en el servidor de Google estimamos que es cero en este momento, digamos. De cualquier forma, no es que hayamos subido datos nuestros, simplemente utilizamos un dataset público, está libre de uso y lo entrenamos, digamos. Si usted se refiere a los pesos que pueden haber quedado almacenados en el servidor de Google, yo creo que ya fueron borrados. Ingeniero, yo creo que su pregunta más va a si el hecho de haber entrenado en Google Colab puede tener algún problema con licencias y copyright. Creo que se refiere a eso. Correcto. Bien, no, la plataforma de Google Colab es una plataforma gratuita que, si bien no es tan color de rosa como nosotros lo planteamos, porque en realidad, como es una versión gratuita y abierta al público, solo nos da, creo que son 12 horas de entrenamiento. Después de eso la placa se borra, porque bueno, nosotros no podemos utilizarle los recursos a Google todos los días. Entonces tiene 12 horas de límite, tiene muchas limitaciones que le permiten a Google dejarlo abierto para la investigación y el desarrollo de cosas, si se quiere decir, pequeñas, no como para un trabajo enorme, porque es limitado. Quizás si utilizáramos alguna alternativa de Google que sea paga, muy probablemente sí, ahí sí tengamos que jugar con copyright y cosas así, pero como esta es la versión gratuita y limitada, no presenta ningún problema, porque es para eso, digamos, es para investigación, un poco de educación, de desarrollo a pequeña escala. Entonces, en este caso nuestro particular, no tendría problema. Si capaz que si quisiéramos hacer algo de mucho más grande escala y necesitáramos utilizar una versión paga de Google, capaz que sí, ahí sí deberíamos investigar si una licencia, cómo trabaja esa licencia, si presenta copyright, etc. Sí, la inquietud era porque todas estas herramientas que está Google, IEEE también tiene su propia herramienta Colab, y en definitiva la inquietud que surge en muchos grupos de investigación es montar o no montar los proyectos, hacer o no hacer ensayos en servidores gratuitos, porque sabemos que cuando los productos o los servicios digitales son gratuitos, en realidad los estamos pagando con nuestros datos. Entonces, y ahí, si fueran datos personales, el alcance es privado, pero en el caso de ustedes, de estar haciendo un proyecto institucional en donde se comparte el copyright con la universidad, también es bueno tenerlo presente como para conocer los alcances. Ojo, sí. También ya sabemos cuáles son nuestras limitaciones. O sea, queremos probar algo en las mejores condiciones y no tenemos los recursos para probarlo, tal vez. Entonces, en ese contexto, es como la balanza de lo que necesito y lo que verdaderamente puedo y tengo. Era solamente a los fines de tenerlo presente
al tema del uso de las herramientas y al copyright. De parte mía, no tengo ninguna otra pregunta. La verdad que los felicito de nuevo a ustedes y al tutor. Esto, a pesar de las contingencias que estamos viviendo por toda esta situación, es muy motivador verlos trabajando y producir algo de la calidad de lo que están produciendo. Así que, de nuevo, vaya mi felicitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguna gracias a pregunta? mí por la parte que me toca, Gustavo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta más de forma, no tan técnica. ¿Cómo se organizaron para avanzar, especialmente en este último mes y medio, 2 meses? Bueno, al principio fue un poco bastante más fácil porque había por ahí, nos juntamos en mi casa, otras veces en su casa, y el trabajo era bastante más colaborativo. Y bueno, luego de la cuarentena, si bien ya estábamos en una etapa relativamente avanzada en la que ya no necesitábamos tanto el uno del otro, porque la investigación ya estaba hecha, la elección la elección preliminar, digamos, ya estaba hecha y ya habíamos logrado probar de alguna manera la primera etapa, que era la detección facial. Todo eso ya estaba probado, ya teníamos un poco de calle. Entonces, lo que hicimos fue, Nico se quedó justo con la placa antes de empezar, así que si él estaba programando y yo programaba por otro lado, también redactaba el informe mientras, él optimizaba o yo optimizaba y él escribía el informe. La verdad que por suerte la parte que requería más interacción cercana, digamos, la logramos hacer antes que empiece la cuarentena. De cualquier forma, por ejemplo, nosotros también, o sea, además de que el proyecto está en Git, en la placa solo hacemos pull, por eso si hay algún cambio lo queremos ver. Sin embargo, yo lo pruebo porque lo veo, pero con Ezequiel, digamos, si él escribe un cambio, lo vemos, yo le transmito, digamos, y vamos viendo cómo impacta. Para escribir el informe estamos utilizando una plataforma de LaTeX online que se llama Overleaf, donde estamos escribiendo el informe de forma colaborativa, digamos. Entonces yo veo sus cambios, él ve dónde está mi cursor y... La verdad que la elección de la plataforma Overleaf es otro valor a destacar, porque verdaderamente está funcionando muy bien. Sí. Sí, la verdad que nos sacó un peso de encima con todo lo que implica instalar y tener todo dependencia. La plataforma es excelente. Sí. Bueno, yo le también quería mi preguntar por felicitación en un trabajo complejo y lo dejo a Matías. Y yo le quería preguntar por los recursos, la Raspberry, es el cooler que ustedes han dicho que estaban adquiriendo. ¿Esas son cosas que han adquirido ustedes por motus propio o es parte de la facultad, digamos? La Raspberry como la cámara son dos cosas que compró el laboratorio de microprocesadores. Es decir, ellos, bueno, nos prestaron ustedes estas herramientas y cuando termine el proyecto van para la facultad. Por ejemplo, el cooler todavía, en realidad justo entre hoy viernes y lunes tenía que llamarlo al de ElectroGeek que me conseguía el cooler de 5 voltios, porque si no lo iba a tener que comprar por Mercado Libre, pero ese costo lo íbamos a hacer entre Ezequiel y yo. Y la impresión de la carcasa la hice con la impresora 3D que tengo yo y también va por nosotros, no hay problema. Bueno, sí, era para ver si iban a quedar los recursos también para la facultad, lo cual está bueno porque vamos sumando material, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, está respondido. Gracias a usted. Y como para dar un cierre, entonces, bueno, primero agradecerles, como decía en la diapositiva, a todos por la voluntad, digamos, y sabemos que es un contexto difícil. Bueno, a nosotros también nos juega un poco la complejidad de transmitir así y ver. Y bueno, en realidad, no sé si el ingeniero Majorel iba a decir algo respecto. Bueno, ya quedó constancia, digamos, cómo está grabada esta reunión, para que si la quieren ver en otro momento. Y bueno. En realidad, lo que yo iba a proponer es si los jurados tienen unos 5 minutos más como para quedarse y los liberamos a los chicos y ustedes debaten si tienen algún comentario, alguna observación que hacer, digamos, ya que ahora por lo menos están los tres juntos, pónganse de acuerdo si hay algún problema y eventualmente después se anota el anexo correspondiente. No sé si les parece. Es el equivalente a completar el anexo, en definitiva. Que es más, también lo podemos completar aunque quede sin firmar, pero digamos, ponernos de acuerdo con cómo lo vamos a llenar. Sí, me parece bien. Exactamente. Bueno, entonces, digamos, los liberamos a los chicos.
no los voy a correr yo, les voy a pedir, los voy a invitar gentilmente a que se vayan de la reunión. Yo después, en todo caso, les comento los comentarios que hagan los jurados. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Chao, que nos vemos. Hasta luego. ¿Alguien tiene a mano un documento de anexo como para ver? Pues yo me acuerdo qué es lo que tenemos a discutir, creo que es si hay que hacer correcciones o pedir correcciones o no, pero como para... No tengo a mano un documento, pero es eso, digamos, ustedes tienen 3 opciones para determinar el resultado del seminario, que es aprobado sin observaciones, aprobado con observaciones, y detallan las observaciones, o si no, no aprobado, digamos. A ver, yo de parte mía no tengo ningún comentario adicional a lo que documenté, a lo que pregunté, perdón. Verdaderamente, Nicolás, te felicito en el ámbito público y privado. La verdad es que creo que desarrollos como este, cuando nos toque la oportunidad, que será el Día de la Defensa, son verdaderamente cartas que tenemos que mostrar y dar a conocer en la facultad y en la universidad, porque habla del alcance que están tomando, el vuelo que están tomando los proyectos finales. De mi parte, creo que esto excede largamente lo que es una tesina de grado, y la verdad me resulta saludable tener proyectos finales como este para mostrar qué es lo que se hace, porque creo que constantemente estamos siendo juzgados por la calidad de los graduados, por la calidad de los estudiantes, y verdaderamente creo que a la larga lo que va a terminar quedando como algo residual van a ser nuestros resultados. Eso por un lado. Por el otro lado, no tengo ningún comentario adicional. Creo que debe ser aprobado sin modificaciones, como está, sin observaciones, perdón, y de cara a lo que venga, sí compartiría el vínculo con Luis, para que él tome conocimiento y él vaya teniendo en mente cómo vamos a documentar esta situación, en este caso este seminario y todos los demás que vendrán por detrás, si es que esto se sigue prolongando. Bueno, sí, por mi parte coincido con Gustavo, creo que tampoco corresponde ninguna observación, o sea que adhiero a la propuesta de Gustavo de aprobado sin modificación, sin observaciones. Estamos todos de acuerdo entonces. Bueno, yo Perfecto. por un lado quiero de nuevo agradecerle a Gustavo por las palabras, pero de todas maneras quiero aclarar que el mérito es totalmente de los chicos. Simplemente uno lo que les da es orientación, guías, consejos, pero todo el trabajo al final de cuentas lo hacen ellos. Coincido que es un muy buen proyecto y me parece una buena sugerencia la de comentarle después a Luis cómo nos fue. Esto está grabado, así que se le puede pasar el link. Eventualmente, no sé si es verdad que lo subamos a algún lado. Todos ustedes, como tienen la invitación en Calendar, cuando termine de grabar, va a aparecer el link al video ahí, para que lo tengan ustedes a mano. Así que, bueno, de nuevo, gracias también por participar, porque es una modalidad nueva esto de hacerlo online. Así que es buena voluntad de parte de ustedes 3 y pues, significa que los chicos no tuvieron que seguir demorándose un poco por cuestiones del aislamiento obligatorio. Así que bueno, yo tampoco tengo más para agregar. De nuevo les agradezco por su tiempo y si están de acuerdo, terminamos la reunión. Quisiera acotar algo. Tal vez me parece que los estudiantes en la casa les está faltando, a algunos, no a todos, pero a algunos tal vez les pueda estar faltando algún tipo de motivación en este tiempo como para utilizarlo de la mejor forma. Y la propuesta va de la mano de publicar en la página de Ingeniería en Computación del Facebook que se ha llevado adelante este seminario, que se ha llevado adelante, poner algún flyer que muestre el título, los autores y que se publique, de manera que el resto tome conocimiento de que no estamos en cada uno en su casa de brazos cruzados, sino que la facultad, que la carrera sobre todo está en movimiento. Me parece bien la idea. Si los 2 jurados y por supuesto los 2 chicos también están de acuerdo, yo la subo, no tengo ningún problema. Sí, por mi parte Sí. no hay problema. Sí, está bueno.
tengan en cuenta que de vuelta, o sea, todo está grabado y una vez que lo subimos a internet y se hace público, estamos todos expuestos a lo que nos toque, digamos, pero creo que no hay ningún drama, por lo menos de mi parte, yo creo que de ninguno, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, si no hay el tema pendiente, podemos ir cerrando, ¿les parece? Sí, sí. Sí, de Listo. acuerdo. Bueno, abrazo Bueno, para dejo de todos, grabar. cuídense. Chau, Saludos, chau. nos vemos.